por cierto, también hablando de esto, se anunció en la mañanera que México logró un acuerdo con Estados Unidos para que no haya cierre de fronteras. Porque era lo que los gringos querían, que se cerrara la frontera México-Estados Unidos. Algo que iba a ser, bueno, tremendo para las economías estadounidenses. Yo creo que a Estados Unidos no le importa su economía, o sea, les vale, pero México sí nos importa mucho. México no quería. Y entonces, después de que ya tienen como unos 4 días que se cerró la frontera entre Estados Unidos y Canadá, México no le había hecho, hubieron negociaciones. Entonces se mantiene abierta al tráfico esencial, terrestre. O sea, si tú quieres, estás en El Paso, estás en Laredo y quieres ir al Paso de shopping, no vas a poder. Si estás en Monterrey y quieres ir a McAllen de shopping, no vas a poder. Pero si vives y trabajas allá de un otro lado, sí va a ser. O sea, ese fue un acuerdo que señaló Ebrard y que por cierto también los vuelos permanecen abiertos hacia y desde Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Después de las negociaciones que ha habido, muy intensas, diría yo, los últimos 2 días, largos días y noches, lo que se ha logrado es que las medidas para lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus no vayan a afectar actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y de la región fronteriza. ¿Esto qué significa? Bueno, primero hemos hecho un catálogo de cuáles son las actividades esenciales que no deben afectarse, para que no quede como algo genérico, etéreo o discrecional. Ese catálogo que incluye todas las actividades, en primer lugar, de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial, no tienen afectación. Todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en los Estados Unidos y que tienen esa autorización todos los días para moverse de un lugar al otro, tampoco van a resultar afectadas. Eso es lo que ya hemos dejado muy claro. Por supuesto, todo lo que son servicios indispensables, incluyendo compra de medicamentos, servicios de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sería la traducción de lo que estoy refiriendo? ¿En qué sería el impacto de esta medida? Habrá quien yo he visto en algunos medios, incluso ayer en algún canal de televisión de Estados Unidos, se cierra la frontera. No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este trabajo? Pues sí, pero pensamos, y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos. Yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho porque la verdad ha tenido una intervención relevante para resolver este tipo de problemas, como lo tuvimos también, ¿se acuerdan?, en junio del año pasado, cuando fue otro tema, pero también fue una intervención relevante. Tuvimos una plática, ¿para qué? Decir, a ver, el primer acuerdo es, vamos a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza, por decisión propia en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales, por su salud. Lo importante que es acelerar el paso para que el tratado que ya se aprobó por los 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, entre en vigor lo más pronto posible. Ojalá se pueda en el mes de junio. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar mucho, tanto a México como a Estados Unidos como a Canadá, para hacer frente a esta circunstancia. Entonces, anuncia esto. O sea, es creo que cierre parcial, pero con muchas condicionantes, o sea, muy específico. O sea, al tránsito terrestre no es esencial. Terrestre no es esencial, ¿no? O sea, irse bueno, y aparte todo en Estados Unidos está cerrado, California ya acaban de meter un decreto, una cuarentena total. Entonces, ya no tiene caso de turismo, por así decirlo. Sin embargo, lo que sí está abierto, repito, son los vuelos aéreos. Aún así, hoy Trump, eso fue en la mañanera, Trump después que tiene su propia mañanera, ya como a las 10 de la mañana, hora del centro de México, habla de que esto, dice lo mismo, pero dice que México aprobó que también iban a vetar los vuelos de Europa a México, precisamente para evitar infecciones de Europa. Esto no lo dijo Ebrard, pero sí lo dijo Trump. Vamos a escucharlo.
As we did with Canada, we're also working with Mexico to implement new rules at our ports of entry to suspend non-essential travel. These new rules and procedures will not impede lawful trade and commerce. Furthermore, Mexico is taking action to secure our own southern border and suspend air travel from Europe. So we're coordinating very closely on the air travel going to Mexico and then trying to come into the United States. The actions we're taking together with our North American partners will save countless lives. O sea, ahí está diciendo Trump en esa parte, aunque está traducido, pero bueno, eso, ¿no? De que México había aceptado que se cerraran los vuelos desde Europa a México, porque lo que teme Trump es que europeos que vengan a México infectados, después se entren por México a Estados Unidos. Y creo que es una preocupación ya infundada, porque pues es claro que Estados Unidos va a ser un gran foco de infección, pero bueno. De todos modos, esto no lo había dicho Ebrard, ¿no? De que también había estado acordado. Bueno, después de esto, Ebrard salió de emergencia a dar una conferencia de prensa y dijo que esto que dijo Trump era completamente falso, que no hay ningún acuerdo de que México cierre las fronteras o los vuelos con Europa. Vamos a escucharlo. El secretario Pompeo me manifestó en 2 ocasiones en los últimos días la preocupación de los Estados Unidos por la posibilidad de que lleguen a México personas que puedan ser portadoras del virus, provenientes de los países que hoy tienen los mayores números de personas con el virus. Y lo que le he señalado es que entendemos la preocupación, porque también es una preocupación nuestra. El día miércoles esto se deliberó, se discutió en la reunión de los comités de emergencia, miércoles de esta semana. Y entonces estamos tratando de avanzar, porque la posición mexicana ha sido no cancelar o suspender vuelos. Esa posición no la hemos modificado. Pero lo que sí entendemos es que tiene que haber restricciones, diferentes tipos de restricciones. Y entonces estamos en ese diálogo, todavía no tenemos un acuerdo terminado, si no ya se los habríamos comentado. Todavía no tenemos un punto de arribo, pero espero que en los próximos días lo podamos tener. Dijo el secretario Pompeo hace un momento en la conferencia de prensa lo mismo, que ha estado hablando conmigo para ese propósito. ¿En qué se traduce esto? Bueno, la Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicaciones y Transportes tienen que preparar y presentar previa autorización. Entonces, eso puede significar restricción a personas, puede significar nuevos filtros de carácter sanitario o puede significar hasta pruebas para las personas que vengan de ciertas zonas. Eso todavía no lo tenemos terminado y por esa razón no se los había yo comentado. Entonces, señala que, Ebrard, no hay un acuerdo en ese sentido. Hay un acuerdo tomado antes. El acuerdo es el siguiente, que los europeos se quieran viajar a Estados Unidos, se quedan en México por 2 semanas. Y una vez que estén 2 semanas aquí, bueno, ya pueden irse a Estados Unidos. Ese fue cuando Estados Unidos cerró las fronteras con Europa. Se aisló por completo. Y ahora, supongo que sigue vigente ese acuerdo. Quieren los gringos que ya no haya o se cancele, a ver si realmente estando violando la soberanía nacional de México, que puede mantener México las fronteras abiertas con quien quiera y no por una orden de Estados Unidos. Entonces dice Ebrard, no, esto no, cuando menos ahorita no. Y ojalá que realmente que no, porque se vería muy mal que Estados Unidos imponga quiénes pueden entrar a México por vía aérea y quiénes no pueden entrar a México por vía aérea. Y además desde hace rato, lo cierto es que los mexicanos se han mostrado como un país tipo es China, digo, a un nivel, comparado a niveles, es un país abierto, un país que no rechaza, no rechaza ir y ayudar a alguien. Porque ¿qué han hecho ahorita los países? Lo dijo también Ebrard hoy en la mañanera. Ahorita los países, la mayoría, están cerrando sus fronteras y están viendo por ellos mismos. No sé qué. Me vale el mundo, yo veo por mí. A pesar de que la pandemia es una crisis global. No me importa, no me importa. O sea, en Sudamérica así está. En Europa, que es una comunidad europea, no hay fronteras realmente físicas, están igual, cerrados. Alemania no le quería vender a Italia ventiladores médicos ni cubrebocas. Pues no. A pesar de que en Italia se están muriendo, no, aquí lo necesitamos por si las cosas se ponen peor. No hay solidaridad. O sea,
no hay. O sea, ¿se dan cuenta que realmente la Unión Europea, para ser todos europeos, son completamente poco solidarios entre ellos? ¿Les ha valido por completo? China ha ido a rescatar a todos. Y México, pues bueno, no estamos en el plan de rescatar a todos, pero sí se ha convertido como en un oasis, le estaba comentando ayer, en donde puede uno llegar y respirar después de tantas restricciones. Porque sí, hay infecciones, pero también hay restricciones muy duras en estos países. Muchos varados llegan a México y ya se sienten que, bueno, pues ya pueden, ya respiran, ya hay libertades otra vez. O sea, en este momento de que hay muy pocos derechos humanos y libertades, en México se ha convertido en un lugar de muchas libertades, ¿no? No hay restricciones, y bueno, hay distanciamiento social, todo lo que quieran y manden, pero se puede transitar libremente, se puede tomar un avión de México a Estados Unidos o a Europa, o también de Europa regresar acá, en fin, se pueden hacer muchas cosas ahí, todavía, y hasta donde, yo sé, no hay plan del gobierno de cerrar. Pero sí, de todos modos, este asunto de la frontera dio mucho de qué hablar. Y bueno, Ebrard señalando que es un cierre parcial a algo que ya no existe, que sería el turismo terrestre entre Estados Unidos y México, o de shopping. Pero bueno, de todos modos señala que entre trabajadores, en mercancías y de todo tipo de este tipo de intercambio, que es la gran mayoría, son millones de gente que entra y sale todos los días, eso sigue normal. Bueno, antes de seguir, le recordamos